Costarricense de Seguro Social aprobó este jueves el 1% de aumento en la cuota obrero del IBM, pero en 2 tractos. El sector sindicalista pidió la destitución de la presidenta de la entidad. Y ha considerado pertinente que este aumento sea de forma escalonada. Escalonada porque considera que es una forma aceptable para los trabajadores y las familias. De esta manera, la presidenta de la Caja de Seguro Social, María del Rocío Sáenz, anunció la decisión de la Junta Directiva de aplicar el aumento del 1% en la cuota obrera del régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte. Sin embargo, se hará de forma escalonada, como lo había propuesto el Sindicato de Enfermeros, iniciando el 1 de julio con un incremento de 0,5% y en enero del 2018 con el 0,5% restante. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, mantiene su posición y afirma que dicho ajuste no se debía de haber realizado. Hemos hablado con diferentes miembros de la Junta Directiva y hemos insistido, incluida la señora Presidenta Ejecutiva, en la conveniencia de que esta sea la decisión que la Junta tome, que permita que se avance sin aplicar el aumento. Por otra parte, el directivo de la Caja, Mario de Bandas, quien siempre se opuso a esta iniciativa, afirma que no se respetó el papel de la mesa de negociación y que ahora serán los movimientos sindicales los que deben luchar por evitar el aumento. Desafortunadamente, en la Junta Directiva se impuso un criterio muy tradicional de tomar decisiones que me parece que no va de la mano con los cambios que está teniendo la sociedad costarricense, que está exigiendo cada vez una democracia más participativa. Albino Vargas, secretario general de la ANEP y representante de Busco, afirmó que se debe destituir a la presidenta de la Caja de Seguro Social al no tomar en cuenta la decisión del mandatario Solís y expresó que en las próximas horas varios grupos sindicales se estarían organizando para tomar las medidas pertinentes y que no se descarta una huelga indefinida. Nos llama poderosamente la atención el papel en que queda el presidente Solís, porque de los 3 directivos del gobierno, 2 no le hicieron caso al gobierno. Incluso la propia presidenta ejecutiva de la Caja votó contra los trabajadores. Nosotros nos preguntamos qué va a hacer el presidente ahorita, porque lo que corresponde es destituir a la presidenta ejecutiva de la Caja. Parece que fue acertado el que se flexibilizara la Junta Directiva, y nuestros representantes así lo hicieron a solicitud del sector laboral. Nuestros representantes estuvieron de acuerdo y flexibilizarse y que este aumento se diera en 2 tractos. Al consultar con algunos asegurados, la respuesta fue negativa, pues afirman que no hubo consenso y que dicho aumento no debía darse. La Caja busca la manera para ver cómo se hace para las pensiones que ya vienen pronosticando que ya casi no hay dinero. Entonces, yo me hago la pregunta, ¿qué se ha hecho lo que uno en 30 y resto de años ha cotizado? Es injusto que hagan ese aumento. La clase trabajadora debe defender eso. Y nosotros estamos en ese proceso defendiendo eso. De alguna manera hay que defenderlo. Ahí la gente está un poco en desacuerdo porque pues, hay muchas personas que han pagado desde hace muchos años y que ahora les aumenten, pues es un poco riesgoso. 3 representantes del sector patronal de empresarios, 1 de cooperativismo, 1 de solidarismo, 1 del Estado y la presidenta ejecutiva de la Caja votaron a favor del aumento, mientras que Mario de Bandas del sindicalismo y Rolando Barrantes del Estado en contra. Esta medida se da luego de que un estudio de la Universidad de Costa Rica revelara problemas financieros en el régimen de pensiones del IBM. Bien, y sobre este tema hubo reacciones ayer en la Asamblea Legislativa. Escuchamos a Javier Cambronero de Acción Ciudadana y Gerardo Vargas del Frente Amplio. Hay que tomar en consideración que definitivamente el saneamiento de las finanzas para el régimen de invalidez, vejez y muerte requiere de diferentes medidas. Una de ellas tiene que ver con el aumento del aporte que hace el sector patronal, el Estado como Estado y los trabajadores como trabajadores. Yo hago un llamado de que a la par de este proceso de fortalecimiento de las finanzas de la Caja, en la cual los trabajadores vamos a cotizar un 1% en 2 tractos, tal y como es en nuestro país, es muy importante que el fiscal Chavarría tiene una deuda con el país. El Ministerio Público tiene que llevar a juicio a los verdaderos responsables de la catástrofe económica que se enfrenta con la Caja de Seguro Social.
Yo creo que es muy duro porque la gente gana muy malos salarios en este país y no hay duda que esa rebaja va a afectar el poco ingreso que ya tienen los trabajadores y trabajadoras. Así es que es una noticia muy dolorosa, pero también me llama mucho la atención cómo la directiva de la Caja no quiso escuchar a los trabajadores que por varias semanas se manifestaron frente a la Caja Costarricense de Seguro Social. Bien, importante también hacer una aclaración antes, Albino Vargas es de Patria Justa, no de Busco. Así es. ¿Verdad? Y las imágenes que veíamos al final eran de la mesa negociadora de la Caja, no de la Junta Directiva propiamente, por aclaraciones. Y justamente tenemos, hablando de la Junta Directiva, tenemos a Mario Bandas, quien es directivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, y Albino Vargas, secretario general de NEP y representante del bloque Patria Justa, y tendremos también vía telefónica a Renato Alvarado, quien es directivo también de la Caja. Bueno, y precisamente hubo manifestaciones de los trabajadores, hubo algunos servicios afectados días atrás, se aprobó el 1% al final el día de ayer. Don Albino, don Mario, buenos días. Y don Renato también. Buenos días. Bueno, mire, yo quiero decir que hoy el Partido Acción Ciudadana está perdiendo puntos fuertemente en el plano electoral. Me parece que si aspiraban a quedar nuevamente en el gobierno, creo que lo tienen que pensar dos veces, ¿verdad? Me parece que la autoridad presidencial quedó muy golpeada, muy lesionada, muy deteriorada. Me parece que el presidente Solís, con todo el respeto que le tenemos, quedó en completo ridículo, porque 40 veces predicó que no se hiciera ese incremento, que por lo menos se le diera espacio a un real diálogo, y ni siquiera sucedió. La presidenta que él puso ahí lo apuñaló por la espalda, ¿verdad? Y públicamente todo el mundo se dio cuenta de eso. O sea, ¿cuál es la legitimidad de la figura presidencial en estos momentos? Porque una cosa es la autonomía de la Caja y otra cosa es la representación directa del gobierno o del presidente de la República, en este caso la presidenta de la Caja. Segundo, esa mesa de diálogo, si alguna esperanza tuvimos en las últimas horas de que fuera real, quedó completamente deslegitimada. Más, yo me atrevería a decir, con muchísimo respeto de los colegas sindicales de la corriente Busco, que de buena fe se sentaron en esa mesa, que se retiren, o por lo menos que hemos estado en contacto con la Iglesia Católica. Yo no sé qué va a hacer la Iglesia Católica a partir de hoy, si va a seguir en ese remedio de mesa de diálogo, porque ahí no se resuelve nada. Reconocer públicamente aquí el papel digno de don Mario de Bandas Brenes. Nosotros le felicitamos, y ahora llegó aquí un mensaje WhatsApp muy significativo de los obreros bananeros del sindicato CITRAP, precisamente los que van a ser más golpeados con el 1%, le reconocen su papel. Aquí hay una negligencia técnica terrible, aquí hubo un complot. Y yo tengo que decir que me duele mucho profundamente reconocer la traición que sufrimos en Patria Justa de parte del colega sindical Lenín Hernández, ¿verdad? Que a nuestras espaldas urdió esta especie de estratagema, yo diría con un directivo del Herrero Novaron que se llama Juan Carlos Durán Castro, y con este señor del cooperativismo, José Luis Loría, que hasta donde yo entiendo se representa así solo. No he encontrado cuál es el movimiento cooperativo que está detrás del directivo José Luis Loría. Y entiendo, vamos a investigarlo más, que el directivo solidarista responde a la corriente del cura Solano, del cura Claudio Solano, ¿verdad? Que ahora tiene una ONG que promueve el solidarismo según el estilo de él, lleno de antisindicalismo, como siempre fue su historia. Aquí hay cosas políticas que hay que poner en claro de manera contundente, ¿verdad? De manera clara. No puede quedar impune todos los responsables de el tortón de las finanzas de IBM, ¿verdad? No nos explicamos de verdad, y reitero con muchísimo respeto, 5 años después, los 13 responsables denunciados en el Ministerio Público están tranquilos. Algunos siguen en el mismo puesto cuando estuvieron ahí tomando esas malas decisiones. Y el cuento del envejecimiento de la población y todo eso, las variables demográficas me parece que en este momento eran una excusa pueril para poner a pagar a quien menos tenía que pagar
este tortón en las finanzas de IBM. Don Mario de Banda, directivo de la Caja, a inicios de semana usted decía, tenemos varios escenarios, 3 me parece que usted mencionó, este era uno de los escenarios, usted lo calificaba como el peor, justamente, y algo que nos gustaría retomar ahora, y fue una afirmación que usted hizo en redes sociales, de que dijo que para tomar esta decisión hubo compadre hablado. Buenos días. Buenos días. Bueno, efectivamente, yo no conocía tanto todos los entresijos que ahora está planteando don Albino, pero era evidente que había ya un acuerdo de los directores para aplicar el aumento fraccionado. Eso era ya evidente, se sentía ahí casi que antes de empezar la sesión de la Junta Directiva. A eso es lo que yo me refería, en el sentido de que ya se habían puesto de acuerdo para llegar a aplicar el punto 25. Yo efectivamente me opuse por 2 razones, tengo que reiterarlas. Una es el procedimiento, y tengo que insistir en eso. Hay un nuevo artículo 9 constitucional que establece que el gobierno de la República es participativo. Esta reforma es fundamental, se hizo en el año 2002, antes el gobierno era solo representativo, ahora se dice que es participativo, y por lo tanto eso nos obliga a todos, a quienes estamos en instituciones, a ampliar la participación. Se había creado una mesa de diálogo y a esa mesa de diálogo tenía que haberse enviado esta discusión para que surgieran varias alternativas. Incluso quiero ser muy transparente. El señor presidente, efectivamente, el señor presidente de la República se ha opuesto a esto, pero yo no conozco de parte del Estado qué propuestas. Y a mí me hubiera gustado que fuera a la mesa para que los 3 ministros que representan al Estado ahí y los otros sectores elaboraran propuestas y alimentaran la decisión de la Junta Directiva. Pero la Junta Directiva, de una manera, lo he dicho mucho, tradicionalista, verticalista, incluso con algún sesgo de capataz, dice, no, esto se tiene que hacer de esta manera. Entonces yo me opuse a ese procedimiento porque yo soy un fiel partidario de la verdadera democracia. Y en segundo lugar me opuse porque es injusto. Fíjese que a los trabajadores del sector privado se les aumentó el salario en un 1.14 y ahora se les va a rebajar un 1. El 33% de los trabajadores en Costa Rica no se les paga el salario mínimo y el 40% de los trabajadores que están inscritos en la Caja del Seguro gana menos de 300.000 colones. Y hay que entender que son 300.000 colones nominales, pero la verdad es que al trabajador le van llegando 120.000 colones de salario, entonces ahora le vamos a rebajar 3.000 colones. Y además hay que decir lo siguiente, este aumento al hacerlo escalonado, ahora en julio, luego en el 2018, pero ya en el 2020 está programado otro incremento de la cuota obrera, ¿verdad? Entonces fíjense ustedes que esto no es justo. Yo sí creo que los costarricenses tenemos que sentarnos a discutir y por eso yo fui partidario de la mesa de diálogo a buscar un pacto nacional para fortalecer y desarrollar toda la seguridad social y no solamente el régimen de pensiones. Porque perdóneme, Albino, que agregue y termino. En estos momentos tenemos en la Junta Directiva de la Caja sobre la mesa un estudio sobre la sostenibilidad del régimen de salud que también debe preocupar a la sociedad costarricense y no me parece serio que metamos al país en todo este debate sobre pensiones y que un mes después salgamos y digamos ahora vamos a ver cómo se revisan las cuotas en salud. Algo huele a podrido en la Caja, algo huele a podrido en la Caja. 2, me parece que la Caja está mangoneada por la Unión de Cámaras, la UCAEP, es la que tiene la sartén por el mango, es la que está gestionando la Caja como si fuera un ente corporativo. Y 3, todavía, don Mario, me da usted más luz, qué vergüenza, frente a 3 ministros de Estado, en la tal mesa de diálogo, la presidenta de la Caja le da la espalda al gobierno. Pero entonces, ¿de qué clase de legitimidad estamos hablando? O sea, 3 ministros de Estado que mandaron una mesa de diálogo quedaron pintados en la pared. Vean ustedes qué barbaridad. Y efectivamente hay que encender las alarmas del seguro de enfermedad y maternidad. Ya nosotros tenemos algunas nociones de que eso también es muy grave para próximas fechas, informárselo a la ciudadanía. Bueno, tenemos también vía telefónica a Renato Alvarado, que es directivo de la Caja. Don Renato, muy buenos días. ¿Cómo justifica usted el voto
que emitió ayer a favor de este incremento del 1% en la cuota obrero y como decía don Mario de Bandas, si hubo algún acuerdo previo. Buenos días, don Renato. Muy buenos días y muy buenos días a don Mario y a don Albino. Gusto en saludarlos. Yo voy a decir algunas cosas. Este tema del IBM no es un tema nuevo, es un tema que se venía discutiendo desde el año 2005. Hubo estudios de la OIT, han habido estudios de Melinsky, ha habido estudios de la universidad, ha habido recomendaciones de la Superintendencia de Pensiones que el régimen había que ajustarlo. Tenemos estudios en el estudio de la universidad donde demuestran que en el año, alrededor del año 1997, habían 37 personas trabajando y respondiendo para pagar el seguro o la pensión de un pensionado. Para hoy tenemos 6.7 personas trabajando por cada pensionado. Teníamos una reserva del IBM que era del 3 punto y resto y hoy la tenemos en 2.4. El bono demográfico efectivamente ha venido transformándose profundamente. Esta discusión la habíamos tenido el año pasado, en el 2015, habíamos discutido sobre el 1%, porque ya directivas anteriores venían hablando sobre la necesidad de ajustarlo. Se ha venido ajustando las cotizaciones de los diferentes sectores. Este régimen inició con una participación tripartita del 2.5 para los trabajadores, 2.5 para los empresarios y 2.5 para el Estado. Por alguna razón que desconozco y probablemente razones políticas, se fue modificando ese balance que había en el IBM en las cotizaciones. Hoy están 5.08 para los empresarios, 2.83 para los trabajadores y 1.25 para el Estado. Entonces, uno a veces no entiende cómo es que se ajusta esto o cuando se habla de justicia, cuál es la justicia y cómo debe moverse. Ante los estudios técnicos y los estudios actuariales y todas las propuestas que se han hecho durante los últimos años sobre la necesidad de hacer las reformas, fue que se tomó la decisión de aumentar el 1% y acatando una propuesta del sindicato de enfermeras fue que acordamos entonces hacerlo fraccionado en 2 tractos. Por ahí es la justificación que yo tuve para poder hacer y votar a favor de este incremento. Creo que si queremos tener pensiones para más adelante se requerirá fortalecer el régimen, no solo con este aumento, sino con otras reformas más de fondo y en eso comparto con don Mario la necesidad de que las reformas tienen que ser mucho más profundas y estructurales. Este incremento del 1% nos va a dar alrededor de 5 a 10 años para poder sostener y hacer discusiones más profundas y más estructurales de reforma, pero era el requisito indispensable hacerlo ahora para no seguir tomando utilizando las reservas del régimen. Ya el dilatar este aumento y fraccionarlo va a significar 60.000 millones de colones para que haya que tomar de las reservas. Entonces, don Renato, parte de la justificación que han dado los sindicatos en todo este proceso ha sido que justamente ese 1% no viene a contribuir en mucho con el régimen. En realidad, pues viene a solventar parte del problema, no es la solución absoluta. Aquí hay que hacer otro tipo de reformas para revisar el esquema que estamos teniendo. ¿Cómo cuáles reformas? Yo creo que el reporte de la universidad, el estudio de la universidad habla de tocar la edad de pensión, de aumentarle no solo a los trabajadores, sino también al Estado y a los empresarios, que eso es una discusión que tendrá que darse en la mesa de diálogo, si hay que aumentarle más. ¿Y ese aumento cuándo se podría empezar a dialogar? Bueno, yo creo que para eso está la mesa de diálogo, ¿verdad? El 1% era un punto porcentual que ya se había discutido que tenía que darse, pero de aquí en adelante tendrá que discutirse si queremos seguir pagando más por las pensiones o tendrán que hacer cuentas nocionales o cuentas individuales o querramos mantener la solidaridad y entonces va a haber que pagarla o si el Estado tendrá que entonces subvencionar más para poder
tener pensiones para los costarricenses. Esta es una discusión que apenas empieza. Este tema del 1%, para mí lo que da es un oxígeno para poder hacer esa discusión más profunda y más de fondo. Bien, quédese en línea, don Renato Alvarado, directivo de la Caja. Don Mario de Bandas, su reacción ante las palabras de Renato. Tomo las últimas palabras, es un proceso que apenas empieza. Yo creo que la decisión que tomó ayer la Junta Directiva violó una expectativa nacional de desarrollar un verdadero diálogo nacional, y ahora la palabra la tienen los sectores sindicales y sociales, los dirigentes activos. Yo fui dirigente sindical muchos años, pero ahora no tengo una responsabilidad directa en la conducción del movimiento social. Yo animo a la gente a que se organice, a que reclame, a que participe, a que exija cuentas, y me parece que ese es el reto que ahora se tiene. Efectivamente, este es un proceso largo que está iniciando, porque quiero decir enfáticamente, la seguridad social de nuestro país está en peligro, está siendo atacada desde diversos ángulos. Hay intereses muy marcados en privatizar a la salud dentro de la misma caja del seguro. He llamado la atención sobre la contratación de servicios a terceros que se hace de manera ilegal en la caja del Seguro Social, y se siguen haciendo. Hay servicios a terceros que tienen 23 años de estarse comprando, a pesar de que hay reglamentos que prohíben expresamente esto. Y además hay gente interesada en privatizar la administración de los fondos de pensiones, hay gente interesada en quebrar el sistema solidario que tenemos en Costa Rica, tanto de salud como de pensiones. Entonces yo llamo a la gente que esto que se está dando es nada más una brizna, una chispita, pero que la gente tiene que despabilarse, organizarse, como se dice popularmente, ponerse las pilas, porque si no, Costa Rica va a perder esto. Que vea, acaba de publicar la CEPAL un estudio de la desigualdad social en América Latina que hicieron en el 2016, y vergonzosamente Costa Rica empieza a ocupar uno de los peores lugares en la distribución de la riqueza en América Latina. Es decir, son llamadas de atención porque se nos está yendo el país de las manos, el país que hemos construido, y yo quiero recordar, no por un gesto demagógico, sino recordarlo aquí a los costarricenses, las garantías sociales. Yo invito que lean el título 5 de la Constitución Política. Es una cosa extraordinaria que tenemos en la Constitución Política, pero ese título 5 nos costó 2.000 muertos en 1948. Sí. Don Mario, vea, vamos a ver, es que es muy importante lo que dijo don Renato, porque ahí usted puede extraer 3 o 4 conclusiones. El 1% es apenas una medida, porque sigue, él lo dijo, a confesión de parte, relevo de prueba, sigue a hablar de la edad para pensionarse. Ese es el segundo zarpazo que viene, nos van a subir la edad para pensionarnos, y el tercero, en mi criterio, es reducir drásticamente el monto de la pensión al recibir. Don Mario, usted nos da la razón, efectivamente algo podrido huele en la caja costarricense del Seguro Social. Y con lo que usted dice confirma una prédica que nosotros venimos planteando hace tiempo, que la caja vive una especie de secuestro por grupos corporativos poderosos internos y externos. Pero además don Renato repite el discurso pseudotécnico con el que se justifica el 1%, porque él elude completamente todo el tema de por qué llegamos a este punto, del presunto hueco en las finanzas de IBM, del millón de millones de colones. Vea lo que él dice, don Renato dijo, había 3 billones en reserva, ahora hay 2 billones en reserva, falta 1 millón de millones de colones. Y es lo que tiene que explicarse la gente que está denunciada en el Ministerio Público, las malas decisiones que tomaron, y algunos siguen ahí. ¿Cómo puede ser posible que Guillermo López, director actuarial, que no es actuario de profesión, según entiendo, siga comandando la gestión financiera de IBM, y presenta todos estos baches, todos estos vacíos, toda esta ausencia de explicaciones que no se han dado, y ahora nos piden que vaya a manejar la misma persona, la misma instancia, el nuevo 1%? ¿Con qué confianza vamos nosotros a creer que de verdad, efectivamente, se va
a restablecer la sostenibilidad financiera futura de IBM. Entonces, uno lo que puede concluir aquí es que efectivamente podríamos estar ante una perversa estratagema hacer una observación para debilitar y para facilitar exactamente el negocio con la privatización. Yo quiero hacer de IBM. una observación en este sentido. Me he encontrado en la caja gente extraordinaria. Es decir, en la caja suceden todos los días cosas sublimes, extraordinarias, gente que realmente trabaja y deja su sangre ahí en el trabajo. Efectivamente, se requiere una transformación radical de las estructuras, sobre todo de las estructuras nacionales. Hay un rezago en la organización gerencial. Hay que modificar radicalmente el funcionamiento de la Junta Directiva de la Caja. Yo quiero decirle a los costarricenses, en la Junta Directiva de la Caja, los directores no tenemos un solo asesor, ¿verdad? De manera que las sesiones son con unos volúmenes así de documentos técnicos de diversa naturaleza. No tenemos ni siquiera una oficina para recibir a la gente, ¿verdad? Es decir, es una junta directiva. Quiero plantear el llanto porque no porque a mí me interese tanto, pero fíjense que la dieta de un directivo de la Caja es de 136,000 colones al mes, ¿verdad? Cuando hay sesiones donde se aprueban 20 millones de dólares en compras, ¿verdad? Yo sé que esto puede sonar a la gente como que estoy pidiendo un aumento de dieta. No, lo que estoy señalando es un riesgo extraordinario para una institución de esa magnitud. Hay que transformar radicalmente toda la parte de conducción estratégica de la Caja, los controles, el análisis de riesgos, ¿verdad? Hay que trabajar muy duro en eso, pero eso está anquilosado y quiero decirlo con toda franqueza. No va a pasar nada. En estos 4 años se han hecho esbozos, se ha caminado un poquito por aquí, un poquito por allá, pero no va a haber ningún cambio. Yo insistiría en el llamado que usted hace a la organización obrera, ¿verdad? Que todos los sindicatos nos unamos, que dejemos de lado cualquier diferencia, cualquier matiz ahí, y que hagamos una única cruzada, y definamos qué podemos hacer juntos, porque efectivamente creo que el problema es más allá, ya tiene que ver con la misma naturaleza de la existencia futura de la Caja. Yo coincido con usted, don Mario. A mi santa madre, que en gloria esté, gracias a la Caja, se le prolongó la vida por 1 año más de un cáncer cerebral, y ni mis hermanos y yo hubiéramos tenido la plata suficiente para poderle pagar medicina privada, ¿verdad? Sí, hay cualquier cantidad de gente, pero yo creo sinceramente, con todo respeto, que la gente mala, la que tiene el poder en la Caja. Me pide un compañero aquí que aclare que el SINAE no es de Busco, ¿verdad? Me pide. Perfecto. Sí, vamos a darle la palabra a don Renato Alvarado, directivo de la Caja, para una reacción sobre lo que se ha dicho aquí en la mesa y en un tema específico. Se va a discutir abiertamente, bueno, ese tema y el tema de aumentar la edad de pensión. Sí, en realidad lo que dije fue que esto fue la recomendación de la UCR con una serie de otras medidas que se están proponiendo. Yo puedo estar de acuerdo con que la administración de la Caja hay que reformarla, hay que regularla. Don Mario es testigo de que hemos hecho esfuerzos diligentes para poner un comité de inversiones donde no estén los funcionarios de la Caja nada más, sino que haya gente externa con criterio técnico, que hay que mejorar el tema de riesgos para hacer las inversiones. Hoy las inversiones del IBM están en 90% en el Estado, pero aquí nadie cuestiona por qué están todas del 90% en el Estado cuando los rendimientos no necesariamente son los mejores. Y esas cosas efectivamente hay que reformarlas, hay que discutir muy de fondo la administración efectiva de los recursos del IBM, pero creo que los dos escenarios son los que hay que definir, un poco el tema político, qué es lo que se quiere con la institución, hacia dónde se debe dirigir, y también tiene que ver el tema de lo que don Albino dice que es una pseudoapreciación técnica de lo que nos han dado los diferentes informes. Yo efectivamente no soy actuario, pero tengo la información que se me ha dado desde que empezaron los estudios actuariales, que los hizo algunos la OIT y hizo una recomendación igual. La OIT recomienda hacer ajustes actuariales en términos de cotización, en términos de edad de pensión, manejo de las inversiones, etcétera, etcétera, y lo mismo hizo la Superintendencia y ahora la Universidad de Costa Rica. Si desacreditamos los informes técnicos, pues entonces yo creo que lo que habría que hacer es
que los diferentes sectores presenten sus estudios técnicos actuariales y que nos permitan de esa forma tener otro criterio técnico que se diera en contrario para ver qué otras soluciones hay que tomar. Bueno, lo que necesito aclarar es que el SINAE abandonó Patria Justa. Yo pienso que quedó tan evidente lo que hizo que no pudo sostenernos la cara y abandonó el colectivo sindical Patria Justa. Lo que nosotros tenemos que insistir efectivamente es que en estos momentos se exige la más grande unidad de todos los sindicatos. ¿En qué línea, don Albino, cuando usted habla de esa unidad? No tengo la menor idea porque no soy el dueño de la verdad ni puedo imponer una decisión porque es una construcción colectiva. Pero sí deberíamos sentarnos todas las corrientes sindicales en próximas horas a pensar cómo actuamos en unidad para esta coyuntura y por lo que se debe venir y por el mar de fondo, porque ya queda claro, ¿verdad?, por dónde va el sector patronal, ¿verdad?, que es el que controla, reitero, a la caja. En este momento la caja está mandada por la Unión de Cámaras. Reitero, me parece que el Partido Acción Ciudadana es el partido que está perdiendo terriblemente con esta decisión. Y tercero, me parece que lo mínimo que podría hacer el presidente Solís es decirle a doña Rocío, entrégueme su cargo para resolver esto con dignidad, por lo menos. ¿Dónde queda la mesa de diálogo en este momento? ¿En qué condición logró esto? De nuevo, esa es una decisión que tienen que tomar los líderes sociales. Yo di una lucha muy fuerte para que el movimiento sindical tuviese 3 representantes en la mesa de diálogo. Me parecía y me parece y me sigue pareciendo que en Costa Rica hay que buscar un acuerdo político de alto nivel. No sé si ahora será esa mesa de diálogo el espacio legítimo para buscar ese diálogo, pero hay que buscar ese acuerdo político nacional y discutir de frente a los costarricenses si vamos o no a fortalecer el régimen de seguridad social de nuestro país. Vea, por ejemplo, las pensiones son un derecho humano. Incluso la ley del adulto mayor que rige en Costa Rica establece que las personas adultas mayores tienen el derecho a la pensión. O sea, no es una cuestión que está en discusión. Ahora, el tema efectivamente es cómo se va a financiar y aquí, y ahora que habla don Albino de la unidad sindical, me parece que ojalá que se haga y yo estoy dispuesto a prestar todo mi esfuerzo para que eso se consiga. Hay que plantearse una agenda amplia. Por ejemplo, hay que plantearse la necesidad de la reforma fiscal democrática que necesita el país. Esa es la principal reforma democrática en estos momentos en Costa Rica, una reforma fiscal. No puede ser que la carga tributaria en Costa Rica siga siendo el 10% del Producto Interno Bruto, cuando en los países con un desarrollo social más avanzado es de un 40, un 45% la carga sobre el Producto Interno Bruto. También sé que hay que administrar mejor los recursos, ya he planteado mis observaciones sobre la estructura organizativa de la Caja del Seguro y se puede avanzar en otros sectores del sector público. Hay que mejorar y fiscalizar el uso de los recursos provenientes de los impuestos, pero se requiere una reforma tributaria. Además, me parece, y le sugiero a don Albino y a los sectores sindicales que nos escuchen, que hay que plantear de inmediato una lucha por un aumento general de salarios, ¿verdad?, porque si se están aumentando las cargas sobre los trabajadores, pues habrá que luchar porque se aumenten los salarios. Me parece que esta es una lucha nacional que debe darse y también pensar en otras cuestiones de carácter político. Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa hay un proyecto de ley para eliminar la figura de la presidencia ejecutiva de la Caja del Seguro. Ese proyecto se presentó con 33,000 firmas de apoyo de un frente en el que yo participo, el Frente Nacional por la Seguridad Social. Fue consultado a la Junta Directiva. La Junta Directiva de la Caja se manifestó mayoritariamente a favor de que se elimine la figura de la presidencia ejecutiva. Entonces hay que desarrollar una unidad nacional social con una agenda amplia que vaya más allá del tema del 1% de las pensiones. Sí. Digamos, uno puede coincidir en lo que usted está diciendo y se lo suscribo, pero nosotros queremos insistir en que la impunidad no puede privar en esto.
los responsables bueno, del tortón don de Albino, finanzas... quiero decirle que yo he estudiado eso a fondo y efectivamente, durante la administración de don Oscar Arias, en la se cometieron graves errores, de don señor Eduardo Dorian, se tomaron una serie de medidas dentro de lo que se denominó el Plan Escudo, que afectaron violentamente las finanzas del Fondo de Pensiones. Quiero ser muy claro en esto, no he encontrado que se haya robado a alguien una peseta para llevársela y favorecerse. Nosotros jamás hemos afirmado eso, pero sí se tomaron malas decisiones, incluso contra los reglamentos de inversión de la Caja. Se tomaron medidas, por ejemplo, fíjense que en esa administración se crearon 10.000 plazas, ¿verdad? 10.000 plazas. Quiero decir que no, muy pocas para pensiones, la mayoría para salud, ¿verdad? Se autorizó adelantar la edad de pensionarse, ¿verdad? Es decir, se tomaron una serie de decisiones que golpearon y que hicieron insuficientes las reformas que se aprobaron en el año 2005, porque en el 2005, producto de un diálogo social, se habían aprobado una serie de reformas para el régimen de IBM y esas reformas sucumbieron por las medidas que se tomaron posteriormente. Que le darían estabilidad hasta el 2043, imagínense. Bueno, si no se hubieran tomado todas esas malas decisiones. Yo estoy de acuerdo con usted y quiero informarles a ustedes y al país que el próximo jueves se discutirá en Junta Directiva un informe exhaustivo que se le pidió al señor auditor sobre lo actuado en el régimen de IBM desde el año 2005 hasta la fecha. Así es que vamos a ver qué resultados produce esa discusión. Tenemos comentarios en redes sociales, Melanie. Así es, y bueno, vamos de inmediato a leerlos. Y dice Mario Céspedes, esa intervención del señor Alvarado es decir sin decir nada. También nos comenta Fernando Madrigal, hablan de aumentar edad de retiro, más aporte, pero no de optimizar la caja. ¿En qué se está yendo la plata? Pregunta. Carta blanca al desperdicio. También JP comenta, la pregunta es, ¿qué solución propone Albino, ANEP y los demás sindicatos? Alguien tiene que pagar. Y Juan Bautista Espinosa Villalobos dice, sindicalistas y exsindicalistas están descubriendo el agua tibia. El descalabro de la caja viene desde Figueres Ferrer con Genaro Valverde y Arias con Dorian. Bien, se nos ha acabado el tiempo, pero le estaremos dando seguimiento a este tema, por supuesto. Muchísimas gracias. Hay que hablar de las propuestas alternativas que sí las hay. Lo retomaremos. Albino Vargas, secretario general NED y de Patria Justa, Mario de Banda, directivo de la Caja, y también Renato Alvarado, también directivo de la Caja.